Distinguidos oyentes, un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía de Radio Poder 1030, 1590. Un cordial saludo, un abrazo enorme allá donde usted está sintonizando la emisora. En Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, acá en los Estados Unidos, desde la capital de los Estados Unidos, nosotros estamos compartiendo, estamos dándole a conocer a través del programa Calidad de Vida lo que Dios tiene para su vida. Un tiempo de orientación a la luz de la palabra de Dios, y estoy seguro que este momento, este tiempo que usted nos dispensa va a ser grandemente aprovechado. Tiene oportunidad de compartir. Tenga la gentileza, por favor, de compartir. Usted nos está siguiendo a través del Facebook Radio Poder 1030 o quizás en el Facebook también Calidad de Vida Hoy. Comparta, por favor. Comparta para que muchas otras personas también reciban la palabra y tengan que tomar decisiones como la que usted y yo hemos tomado en nuestras vidas. Empezamos de esta manera su programa Calidad de Vida. Hace un par de años atrás, había un hombre que estaba sin trabajo, pasando tiempos muy difíciles, con mucha necesidad. Y ocurre de que papá, 3 hijos, y había necesidad. Como hombre tenías que sostener tu hogar, tenías que sostener tu familia. Sin lugar a duda, la esposa también estaba trabajando, pero no abastecía. Y él le dijo: Dios, por favor, yo necesito que puedas darme un trabajo, porque no tengo que proporcionar un ingreso a mi hogar, a mi familia, nos hace falta para muchas cosas, para los estudios de mis hijos, para pan, para la casa, para pagar los servicios, como también tenemos que pagar el alquiler de la casa. Y le pedí en sus oraciones, No pasó más de 2 semanas. Este hombre, que sí, era un hombre muy temeroso de Dios, recibió una llamada de un trabajo, recibió llamada de un segundo trabajo, porque él había presentado sus documentos, y llegó una tercera llamada, el tercer trabajo. Él se vio en una disyuntiva, dijo: ¿y ahora a cuál de los 3 voy a acceder? Yo le he estado pidiendo a Dios un trabajo y Él me ha dado 3, pero ahora yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para tener que llegar al trabajo correcto. ¿Qué debo hacer? Y a la oración cambió y dijo: Dios, por favor, yo necesito que me muestres tu voluntad. Me muestres dónde tú quieres que yo trabaje. Me muestres, Dios, el lugar correcto. Hay 3 propuestas. Y estoy seguro que nos hemos encontrado también en esa misma situación. Muchos de nosotros queremos saber la voluntad de Dios en nuestras vidas, en cuanto al trabajo, en las decisiones que vamos a tomar. Queremos saber la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas y que Él nos guíe por el lugar correcto, porque no queremos equivocarnos. Estoy seguro que usted me dice: sí, yo también, Gustavo, no quiero equivocarme, ni en mis estudios, ni en el trabajo, ni en las decisiones de mi vida personal. Es una de las preocupaciones que tenemos en esta tierra. ¿Estoy haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Pero también nos preguntamos: ¿qué es la voluntad de Dios? Según el diccionario, es el decreto, es la disposición de Dios. En otras palabras, son los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros y que Él las ha planificado, las ha realizado cuando estábamos en el vientre de mamá. Aún mucho más antes, un Dios soberano que conoce todo.
Desde el momento en el que nacemos hasta el momento que vamos a dejar esta tierra, Dios ya conoce nuestras vidas. Y el detalle es tener que decirle, Dios, necesito saber, necesito que tú me guíes por el lugar donde debo ir. Es tan hermoso entender que la palabra de Dios en 1 de Juan 2:17 nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. Que aquel que permanece en la voluntad de Dios, imaginémonos, la voluntad de Dios es perfecta. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios va a seguir, va a continuar. Pero en Romanos capítulo 2, verso 12 dice, la voluntad de Dios, lo que le decía hace rato, es perfecta, es correcta. Dios es muy importante en nuestras vidas, sin lugar a dudas. Y nosotros también somos importantes para Él. Y Dios nos va mostrando qué es lo que quiere, qué es lo que tiene, qué planes tiene para nuestras vidas. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Ese será el tema que en estos minutos vamos a ir abordando. ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo es lo correcto? ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo estoy yendo por el camino que Dios ha establecido para mi vida? Es increíble que cuando la unión del óvulo con el espermatozoide va siendo fecundado en el vientre materno, Dios ya lo ha planificado. Se ve la soberanía de Dios, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios soberano. Y que Él no está pensando, a ver, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a hacer? No, ya lo tiene todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Pero en estos minutos vamos a hablar sobre 3 tipos de voluntad de Dios. Me dice, Gustavo, 3 tipos de voluntad de Dios. Sí, sin lugar a dudas, 3 tipos de voluntad de Dios. La primera voluntad es una voluntad interna de Dios. ¿A qué nos referimos con esa voluntad interna de Dios? Que son los mandatos, son las órdenes que Dios los ha escrito en su palabra. Y no hay razones para poder poner objeciones. Es algo que ya lo ha determinado y como lo ha determinado, se debe ejecutar, se debe realizar. No es que si lo hago, si no lo hago, no. Debemos realizarlo. Porque ese es el plan, esa es la voluntad de Dios. A ver, por ejemplo, Gustavo, ¿qué cosas? Déjeme darles el siguiente ejemplo. Acán era un hombre de la tribu de Judá. Y cuando ellos entraron a Jericó, Dios les dio una orden y les dijo, señores, no van a tocar absolutamente nada. Todo debe ser destruido. Pero Acán tomó, cuando entró a Jericó, un manto babilónico, 200 siclos de plata, un lingote de oro. ¿Y saben qué es lo que hizo? Lo escondió. Lo puso debajo de la tierra en medio de su tienda. ¿Y sabe? Aparentemente había tanto y uno dice, ¿quién se va a dar cuenta de todo lo que había? Dios ante el pueblo de Israel les había dicho, no toquen, no tomes nada del anatema, no lo hagas. Esa fue la orden de Dios, textual, no lo hagas. Y Acán ante los ojos de Dios había pecado, había quebrantado todo su pacto porque él robó, tomó del anatema y más aún, como un pecado te lleva a otro y otro a otro, comenzó a mentir y a ocultarlo. Porque lo guardó, lo ocultó debajo de su tienda. Y como resultado, ¿qué es lo que había pasado? Ocurre de que el pueblo de Israel tenía que ir a pelear con un pueblito pequeño, como ese pueblito de Jaí. Y dice, vamos a llevar un pocos soldados porque finalmente nos vamos a derrotar. Y ocurre que los de Jaí los derrotaron a ellos. Murieron personas del pueblo de Israel.
Amables oyentes, muchas veces nosotros pecamos contra Dios y hemos roto esos principios establecidos para nuestras vidas. El detalle es que afectamos a otras personas con nuestros actos, con nuestro pecado. Afectamos la vida de nuestros hijos, afectamos la vida de nuestro cónyuge, afectamos la vida de nuestros padres, afectamos la vida de otros seres queridos que amamos con la desobediencia y con el pecado que nosotros hacemos. El pueblo no tenía nada que ver ante el pecado de Acán, pero a causa de ese pecado tuvo que pagar las consecuencias el pueblo de Israel. Hay leyes y normas que Dios les ha establecido en su palabra y que no podemos quebrantarla, no podemos romperla. Dios le ha dicho que se debe cumplir y si las rompemos, pagamos las consecuencias. Muchas veces pagamos las consecuencias personales uno mismo y luego se va repercutiendo en las demás personas, como por ejemplo cuando Dios dijo, no matarás. Dios dijo, no hurtarás, no fornicarás, no adulterarás. No te unirás en yugo desigual. Dios dio tantas órdenes, tantas instrucciones. Y que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que cumplamos, que obedezcamos lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho. Hay cosas que Dios nos ha mandado que lo hagamos. Y hay cosas que Dios ha mandado que no lo hagamos. Pero si acaso lo hacemos, pagamos las consecuencias. Pecamos contra Dios. Entonces el pecado poco a poco se va apoderando más y más y más y más de nuestras vidas. Y cada vez que el pecado se va apoderando de nosotros, nuestro corazón se va adormeciendo. Ya no nos afecta más las cosas que estamos haciendo. Decimos, ellos lo hacen, ellas lo hacen, ellos lo están haciendo. Pues finalmente todo el mundo lo hace y yo también lo voy a hacer. A un principio uno tiene temor y dice, no, Dios, no es correcto, no lo voy a hacer. Pero a medida que vamos pecando, vamos cayendo, vamos mirando, hablando, escuchando, cosas que Dios no quiere que lo hagamos. Es interesante que a Dios no le agrada el adulterio. Pero cuando Dios dice, va a la parte más profunda, Dios dice, aquel que mira a una mujer ya adulteró en su corazón. Ahora me dice Gustavo, ¿el mirar es malo? No. Pero cuando uno mira una segunda vez como varones, comienza nuestro cerebro a pensar cosas. Uy, ¿quién lo conoce eso? Finalmente uno dice, nadie lo conoce. Dios lo conoce, Él lo sabe absolutamente todo. Dice que ante los ojos de Dios nuestra vida está descubierta. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, antes de que la palabra esté en mi boca, le dice el salmista, tú ya lo sabes, Dios. Qué increíble, qué poderoso que es Él. Y en medio de todo ello, Dios nos ha dicho que no hagamos esas cosas. Pero si acaso cumplimos lo que Dios ha establecido, si nosotros cumplimos lo que Él ha dicho, va a haber paz en nuestras vidas, va a haber paz en nuestro corazón. Y te vas a sentir tan bien por las cosas que estás haciendo. Ahora, solamente usted y Dios conocen si está cumpliendo con las cosas que Él ha mandado para su vida. Si estamos cumpliendo las órdenes, las instrucciones. ¿Se acuerda de los mandamientos? Esos mandamientos que Dios dio a Moisés. Ahora, revisemos los tratados, revisemos las órdenes, las instrucciones en todos los países. Dice, no matarás. Hay una constitución. Cuando nos dice, aquella persona que mata, pues simplemente tiene que asumir sus responsabilidades. El adulterio, la fornicación. Cuando uno va a declarar que te piden que no mientas, y si lo haces, asumes tus responsabilidades. ¿Y eso dónde está? En la palabra de Dios. Y Dios ya lo había establecido. Pues hay una voluntad de Dios. Esta voluntad interna de Dios es aquella que Dios la ha dicho, Dios la ha mandado. Y esa voluntad no podemos quebrantarla, no podemos romperla, no podemos destruirla en ningún momento, en ninguna circunstancia. Porque si lo hacemos,
vamos a pagar las consecuencias. Y esas consecuencias son muy duras. Esas consecuencias son muy fuertes. Como cuando este joven que había visto a una muchacha, se había enamorado de ella. Y ella también le comenzó a corresponder en esa amistad. Y esa amistad ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo, tanto así, que antes de casarse ellos tuvieron relaciones íntimas. Ella quedó embarazada y él de una u otra manera dijo, yo voy a asumir la responsabilidad, pero los papás de la muchacha dijo, no queremos saber de él, no queremos nada con él, no queremos ni que se te acerque a él, nosotros vamos a asumir esa paternidad, ese cuidado del bebé que está en tu vientre, lo que tú tienes que hacer es estudiar y terminar tu carrera profesional. El muchacho cómo lloraba. El joven cómo comenzaba a beber para olvidarse y él decía, yo amo a mi bebé, yo amo a esa persona, a la mamá de mi hijo. Ella se puso tan fuerte que dijo, no vuelvas más a buscarme, nunca más vuelvas, porque este bebé es mío y yo lo voy a criar. Y él dijo, por favor, permíteme ayudarte. Pero ella dijo, no necesito ni un centavo, no necesito ni tu apellido, no necesito nada. Y él se dedicó a la bebida y a otras adicciones. Y había noches enteras que no llegaba a su casa y pasaba durmiendo en la calle. O con amigos, que finalmente no sé cuán buenos amigos sean y que estaban bebiendo a fin de olvidar su problema. Qué duro, qué difícil. Cuando rompemos esa orden de Dios, esa instrucción de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Dios dijo, no fornicarás. ¿Qué es la fornicación? La relación íntima de un joven y una señorita que no están casados. El adulterio, pues ya lo sabemos. Pero hay esa voluntad interna de Dios. Esa voluntad interna de Él que nos ha mandado y que debemos cumplirla. Pero también, no se queda ahí en la voluntad interna de Dios, sino todo crece. Vamos a ver la voluntad externa de Dios. Es algo, cuando hablamos sobre la voluntad externa de Dios, son cosas que Dios lo ha establecido para usted, distinguido oyente. Dios lo ha establecido solo para mí. Qué increíble y poderoso que es Él. Para Dios, somos personas únicas. No somos un grupo de personas. No somos aquellos que fueron creados en cantidad. No, somos únicos. Usted es único. Usted es única para Dios. Usted tiene ciertas características que nadie más lo tiene en este mundo, en este planeta. No importa si son gemelos, no interesa si son mellizos. No, para nada. Usted es único para Dios. ¿Cómo qué, Gustavo? Tus huellas dactilares. Por eso cuando vamos a hacer algunos trámites que son muy importantes, cuando vamos a sacar un carnet, cuando vamos a ver una identificación, ponen nuestras huellas dactilares, porque si hubiera dos huellas similares, ¿cómo supieran quién es? O el iris de nuestros ojos. ¿Sabe que para Dios somos únicos? Tanto así que dice que Él tiene contados nuestros cabellos. Él los tiene contados y nos conoce. Él nos conoce. Y así como entendemos que la voluntad de Dios externa es solo para nosotros, y es que Dios va a obrar de acuerdo a tu necesidad y conforme a su voluntad, porque para Dios no hay dos personas iguales, somos únicos, como le decía. Pero ¿cómo podemos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer si estamos haciendo esa voluntad perfecta de Dios? Te me dice, Gustavo, yo necesito saber, yo necesito conocer, yo necesito que me digan si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Déjeme darle el siguiente ejemplo. Dios un día le habló a Abraham y le dijo, Abraham,
Te voy a dar una descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena que está a la orilla del mar. Y te voy a dar esa descendencia así tan grande y tan fuerte. Y te las voy a dar, y cuando te las dé, tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos o como la arena que está a la orilla del mar. Yo te la voy a dar, es mi promesa, le dijo Dios a Abraham. Esa era la voluntad de Dios. Entonces, ocurre de que muchas veces nosotros, los seres humanos, podemos obstaculizar, podemos truncar, podemos poner trabas, podemos poner una cuña a la voluntad de Dios, a través de nuestras propias opiniones, a través de lo que nosotros creemos. Si Dios me ha dicho algo, pero yo creo que así debe ser. Si Dios me ha dicho, en este caso Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar una descendencia como las estrellas de los cielos o como la arena que está a la orilla del mar. Pero había de por medio algo interesante. No podían tener hijos ni Abraham ni Sara. Sara era estéril. No podía darle hijos. Y es entonces que Sara le mira a Abraham y le dice, querido, yo no puedo darte hijos. Por lo menos que haya un hijo de parte tuyo. Y Abraham le dice, pero, ¿qué ha pasado? ¿Estás mal? No. Aquí está mi sierva Agar. Aquella sierva que me dieron en Egipto. Aquí está. Allégate a ella. Y cuando te allegues, al menos va a haber una descendencia de parte tuya, aunque no sea mía. Dice la palabra de Dios que Abraham se allegó a Agar. Ahora, es fácil contar, pero imaginémonos, pongámonos en las sandalias de Abraham. Sin lugar a dudas, ha debido ser tentador la situación, la propuesta de Sara. Pero en esos momentos también Abraham se olvidó de la promesa de Dios. Se allegó a la sierva Agar, y de esa unión nació un hijo que no era el hijo de la promesa. Su nombre es Ismael. Pero no era el hijo de la promesa. Abraham ya tenía 100 años. Sara tenía 90 años. Dios cumplió su promesa en Abraham. Imagínense, Dios cumplió su promesa y Dios le dio un hijo de Abraham y Sara. Pero Sara y Abraham comenzaron a poner de sí sus opiniones, lo que ellos creían, lo que ellos pensaban. Y comenzaron a arruinar ese plan de Dios, esa voluntad de Dios. Y a veces, ojalá nos calláramos, cerráramos nuestra boca. Y así entenderíamos que la voluntad de Dios es perfecta. Y es entonces cuando Dios viene a visitar a Abraham y le dice, tu esposa va a dar a luz, pero ya había nacido Ismael. ¿Qué le parece? Tu esposa va a dar a luz. Y Abraham dice, no, Dios, ¿hay algo imposible para Dios?, le dijo. Y Abraham le dice, no, entonces retornaré cuando sea el tiempo correcto. Y ahí es donde se embarazó Sara. Y el nombre de su hijo se llama Isaac. Isaac significa risa, risa. Cuán difícil es a veces hacer la voluntad de Dios. Y es entonces que comenzamos a hacer nuestra propia voluntad. Comenzamos a pensar, esto querrá Dios, esto dirá Dios, esto hará Dios. No. Y en cuanto, por ejemplo, al trabajo, a los estudios, con quién te vas a casar, y los préstamos, los negocios, todo lo que tú estás emprendiendo, quieres conocer la voluntad de Dios, pero hay Dios que está tratando, trabajando, haciendo, obrando en tu vida y en tu corazón y mostrándote lo que tienes que hacer. El detalle es que nosotros debemos tener esos ojos listos, prestos, preparados.
para conocerle a Dios, para conocer la voluntad de Dios. Tú me preguntas, Gustavo, ¿es tan difícil? Sí, pero Dios es un Dios personal y para Dios somos únicos. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo conocer la voluntad? Yo no quiero estorbar, quizás hasta ahora he estorbado, he arruinado, he truncado, he sido un obstáculo para que Dios tenga que obrar. Me dice, sí, Gustavo, Dios me pidió que estudie esta carrera y yo estudié esta otra carrera y en medio de mis estudios han ocurrido tantas cosas que lo he tenido que dejar hasta que volví a empezar de nuevo en esta carrera estudiando y actualmente soy profesional en esa carrera. Pero me doy cuenta que he perdido 2 o 3 años. Si solo hubiera escuchado a Dios, si solo hubiera preguntado a Dios, si solo hubiera esperado en Dios, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. ¿Cómo conocemos esa voluntad de Dios? Distinguidos oyentes, usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida personal, para lo que quiere, para lo que está emprendiendo. Ahora mire, a veces uno piensa y dice, bueno, la voluntad de Dios es de esta manera y tienes, yo no le estoy pidiendo que lea ese periódico y comience a salir, hoy es un día bueno, las estrellas están unidas y los cosmos, no, para nada. Para conocer la voluntad de Dios, primeramente, necesitamos ser hijos de Dios. Interesante, Gustavo. Déjeme ponerle el siguiente ejemplo. Ocurre que mi hijo, yo tengo 2, Dan y Obed. Y uno de mis hijos viene hacia su persona y le dice, por favor, tuviera alguna posibilidad de poderme ayudar. Porque le cuento que mi tenis está roto, está agujereado, cada vez que camino me duele. Ahora que está el clima muy cálido, me duele, me quemo. ¿Y podría, por favor, proporcionarme el dinero para comprar unos tenis? Usted dice, bueno, interesante. Lo escucho a Gustavo, no lo conozco, pero sí lo escucho. Creo que es una buena persona. ¿Y qué le diría? Yo creo que en 2 semanas yo podré darle algo. Y 2 semanitas tienes que esperar. Pero, si ni bien cuelgue ese teléfono o haya tenido esa conversación, viene su hijo a usted. Y le dice su hijo, mamá o papá, te cuento que cada que camino me duelen mis pies. Me lastima la planta de los pies, me queman y parece que tuviera una piedra en el zapato. ¿Tú crees que podría comprarme unos calzados o unos tenis nuevos? ¿Te duele mucho, hijo? Sí. Saca los tenis y hay una ampolla en la planta. ¿Qué le dice? ¿Por qué no esperas 2 semanas? ¿Eso le va a decir a su hijo? No, a su hija menos. Dice, querido, lo siento, perdón. ¿Cómo no me fijé? ¿Cómo no me dijiste antes? Alista tus cosas. Vamos, ¿qué número de calzado tienes? Ahora mismo vamos a comprar. En este mismo instante te voy a comprar. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Básico, Gustavo. Él es mi hijo y el otro no es mi hijo. Esa hace la diferencia con Dios. Usted puede ser un hijo, una hija de Dios. Y entrar en esa comunicación personal con Dios. Y puede hablarle como un padre conversa con su hijo, como un hijo conversa con su padre. Puede hablar y conversar sin miedo. ¿Por qué? Porque es su padre. Para conocer la voluntad de Dios, necesitamos que Él sea nuestro papá, su papá. ¿Y cómo le hago para que sea mi papá? Le invito a que entre en mi corazón, le invito a que entre en mi vida, que sea el Señor
el Dios Todopoderoso que entre en mi vida, le invito a entrar en mi corazón, lo recibo como mi Señor y Salvador, y pues dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva persona. Que más Dios muestra su amor para con nosotros. Ese amor maravilloso, que a pesar de haber caído, fracasado, Dios nos sigue amando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Usted tiene al Hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Puede decirle, Dios, yo te necesito en mi vida, entra en mi corazón, por favor. Te invito a que seas mi Señor y Salvador. En el nombre del Señor Jesús. Y téngalo por seguro que Él va a venir a morar en su corazón. Pero ahí no se queda. Hay un segundo y un tercer paso más. Déjeme irme a una pausa, por favor, y después de esta pausa vamos a continuar mucho más conversando cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Quiere contactarse con nosotros? Puede llamarme al 240-641-2034. 240-641-2034, su servidor Gustavo Casanova y todo el equipo estamos dispuestos a compartir con usted en un taller, en un seminario, una conferencia para papás, para matrimonios, para jóvenes. Va a ser un privilegio donde Dios va a tener un encuentro personal con cada uno de ellos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no ha cambiado y Él está preocupado en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en su vida personal. Y también puede seguirnos a través del Facebook, en Calidad de Vida Hoy. Estos tiempos de orientación. Puedes entrar a YouTube, Calidad de Vida Hoy, de la misma manera en Spotify. Calidad de Vida Hoy puede escuchar cuando usted está viajando, cuando usted está trasladándose de un lado al otro. Calidad de Vida Hoy. Va a ser un privilegio saber que usted es parte de Calidad de Vida. Me voy a una pausa. Muchísimas gracias por continuar en Calidad de Vida a través de Radio Poder 1030 1590. Si tiene oportunidad de compartir, compártalo para que otras personas también puedan recibir la palabra de Dios en sus vidas. Usted nos está viendo a través del Facebook en Radio Poder 1030. Un cordial saludo. Gracias por estar en sintonía. Estamos hablando el tema cómo conocer la voluntad de Dios. Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y es algo muy importante. Todos queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y usted, estoy seguro que dice, sí, Gustavo, le decía, en primer lugar, es importante tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Es importante que usted lo reciba a Cristo Jesús, sea un hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 37, 23 y 24, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene con su mano. Por Jehová son ordenados los pasos suyos. Por Jehová son ordenados nuestros pasos, por dónde debemos ir, qué debemos hacer, dónde debemos parar y dónde tenemos que continuar. Es algo lindo cuando entendemos que en Dios podemos tener absolutamente toda esa dirección. Cuando Él nos dice, sí, evidentemente esto es lo correcto, esto es lo que tienes que hacer. Cuando estamos en comunión con Dios, vamos a ir a conocer esa voluntad perfecta de Dios. ¿Y qué significa estar en comunión con Dios? Comunión con Dios significa tener las cosas en común, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro corazón. Ahí está teniendo en común con Dios sus pensamientos, sus acciones, nuestras acciones hacia Dios. Nuestras actitudes. Es importante que nosotros entendamos que lo que Dios quiere para nuestras vidas es algo imprescindible. Pero cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sabe que va a sentir paz en su vida?
va a sentir paz en su corazón, no va a discutir, no va a pelear, no va a estar ahí de un lado para el otro, no, peleando consigo mismo, no. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo va a ir guiando sus pasos. Ningún problema, no. El Espíritu Santo que mora en nuestras vidas es aquel sello que Dios nos ha dado. Por eso el Señor Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría a ustedes. Y cuando Él venga, Él vendrá a ustedes. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero sabe que cuando uno está lejos de Dios, cuando uno está primeramente en comunión con Dios, cuando uno comienza a hablar con Dios, comienza a tener una íntima relación con Él, y conversas y buscas, y entonces tú no le peleas a Dios. Pero cuando estamos lejos de Dios, aunque asistamos a una iglesia y pues tenemos una responsabilidad, no importa qué ministerio, qué institución, cuando estamos peleados con Dios, de pronto uno comienza a resistirse. No, Dios, pero así tiene que ser. No, pero yo creo que eso debe ser. No, pero así tendríamos que hacer. Y comenzamos a luchar contra Dios, a decir, no, yo voy a hacer esto, tú me dices esto, yo voy a hacer esto, me parece que esto es mejor y me parece que de esta manera lo vamos a mejorar. Y entonces uno comienza a encapricharse, a querer salir con lo suyo. Y lucha y no te sientes en paz y pone sus objeciones, pero Dios, no sé, yo estoy haciendo, pero si me sale mal, pues es culpa tuya. Yo estoy haciendo, pero yo sé que en algún momento, no sé si va a salir bien y a veces fracasamos y yo te he dicho a Dios, yo te dije que eso no iba a resultar y ponemos muchas objeciones. A veces renegamos contra Dios, renegamos. Y a ver cuántas veces ocurre que quizás usted ha salido y ha dicho, Dios, ¿hasta cuándo, por favor, tú que estás allá en los cielos, voy a estar pasando este tiempo duro y difícil en mi vida? Usted quiere hacer la voluntad de Dios, quiere conocer la voluntad de Dios. Primero, ore a Dios, hable con Él, busque, converse. No le rece, no repita las mismas palabras, no. Hable como cuando habla con aquella persona que tiene mucha confianza. Converse con él, dígale cómo se siente, qué es lo que quiere, qué es lo que sueña, qué es lo que anhela, cuáles son sus miedos, cuáles son sus alegrías. Converse con Dios y va a ver que las cosas van a ser totalmente diferentes en su vida. Hable, eso es la oración. Orar significa hablar con Dios. Pero hay una llavecita que abre cuando dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré, pero lo va a hacer conforme a su voluntad. Eso significa orar. Por esa razón terminamos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Interesante. Sí, Gustavo. Por supuesto que sí. En segundo lugar, lea la palabra de Dios. Aliméntese de la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder. No es cualquier libro, es el libro de la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, Señor, tu palabra es maravillosa. La palabra de Dios dice es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y llega a discernir las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene que ser como esa miel que destila del panal. La palabra de Dios tiene que ser agradable a nuestros oídos, a nuestro paladar. Y cuando usted vaya alimentándose de la palabra, recibiendo, leyendo, memorizando, escribiendo lo que la palabra de Dios le dice, sabe que le va a ayudar muchísimo y tiene que aplicar la palabra de Dios a su vida. Es decir, vivir lo que Dios le ha enseñado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Disponga 5 minutitos durante el día, el tiempo que usted quiera. ¿Tiene el libro de Juan en un Nuevo Testamento? Sí. Cada libro tiene sus capítulos y sus versículos. Y cada capítulo está con un subtítulo. Cada subtítulo es para un día. Entonces usted lee, le habla a Dios, le dice, Dios, ayúdeme a entender tu palabra, por favor. Necesito comprender tu palabra. Y es entonces que en el nombre del Señor Jesús te pido que me ayudes. Amén, amén. Así sea, dice amén. Y lee la primera, no entiende, lee la segunda, no entiende, lee la tercera. Y lo que entiende lo escribe, su diario personal. Y termina en oración diciendo, Dios, tú me has enseñado, tú me has dicho que deje esto, tú me has dicho que abra esto, lea esto, diga estas cosas. Y no se imagina cómo Dios va a alimentar su vida y su corazón. Y es ahí donde cada día usted va a tener un hambre por buscar de Dios,
pero y va a ser la voluntad de Dios. No le va a pelear, Dios va a ir mostrándole. Esto es para ahora, esto es para ahí, debes aquí, debes llegar. ¿Usted cree que a Dios no le interesa su vida? Por supuesto que sí. Dice, ¿no ves los lirios del campo quien los alimenta? ¿No ves a las aves, los lirios del campo quienes se visten, o a las aves de los cielos quien los alimentan? ¿Cuánto más Dios hará con ustedes? Nos dice. Es importante que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Seamos hijos de Dios, recibir a Cristo en el corazón. En segundo lugar, es importante hablar con Dios. En tercer lugar, leer la palabra de Dios. En cuarto lugar, comenzar a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero la tercera voluntad de Dios es una voluntad permisiva, que Dios permite que ocurran cosas en nuestras vidas. En la soberanía, solo Dios sabe por qué muchas veces hemos tenido que preguntarnos por qué Dios has permitido que pasen todas estas pruebas. Estoy pasando tiempos tan difíciles, estoy pasando tiempos tan críticos, estoy luchando, estoy batallando y hay cosas que no es que estoy en pecado, no es que estoy embarrado, tú sabes que te estoy sirviendo y estoy trabajando y hay pruebas, hay bien difíciles esas pruebas. Y Dios en su soberanía, Él ha permitido que ocurran cosas. Y eso es lo que pasó con el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo ha tenido que pasar hambre, ha tenido que pasar muchas veces a ser castigado, ha tenido que pasar persecuciones, ha tenido que ser descolgado de una canasta porque lo estaban queriendo matar. Y Dios lo ha permitido. Entonces ahí es donde uno comienza a decir, Dios, ¿qué ha pasado? Y Dios lo permite para que cada paso que demos, maduremos, demos un paso, maduremos, venzamos esa prueba, maduremos cada vez más. Recordemos la vida de este hombre llamado Job. Tenía 7 hijos, 3 hijas. Imagínense todo lo que tenía Job. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados más. Y entonces ahí es que Dios permitió que perdiera todo. Cuando Satanás va y le dice, Dios le dice, ¿no ves a mi siervo? ¿No ves a ese hombre íntegro? Pero Satanás le dice, claro, ¿quién no si tiene todo? ¿Quién no si tú le das todo? Y Dios le dice, bueno, a ver, ¿qué piensas? Ok, déjame decirte, y Satanás le dice, si solo tocares, si solo le quitares algunas cosas, vas a ver cómo va a hablar. Y Dios le dio el permiso a Satanás para que lo hiciera. Pero después, aún así, se mantuvo firme. Pero le dice, pero si toca su cuerpo, vas a ver cómo va a ser. Y Dios le dio el permiso para que toque el cuerpo. Pero aún así, no había cambiado Job. Job siguió firme en las cosas de Dios. Job no negó a su Dios. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella, sea el nombre de Jehová glorificado. Y ahí estaba Job firme. Y entonces fue cuando Dios comenzó a obrar en la vida de este hombre Job. Y él ha dejado en su libro, en la palabra de Dios, está el libro de Job, un varón perfecto, temeroso de Dios. Pero Dios había permitido que pasara todas estas pruebas. Distinguido oyente, Dios no es deudor de nadie. Dios sabe cada prueba que usted está pasando. Dios sabe cada aflicción que está pasando. Dios sabe por qué cosas estamos pasando. Quizás por tiempos de enfermedades, por momentos de deudas, por momentos de conflictos emocionales, personales. Estamos pasando por crisis en nuestro matrimonio. Estamos pasando por crisis en nuestra vida personal. Estamos pasando por conflictos con nuestros padres. Tomamos indecisiones en nuestras vidas y quizás nuestros padres no nos entienden, no nos comprenden. Hay tantas cosas de por medio y uno dice, Dios, tú sabes que cada día me acerco, te busco y tú eres importante en mi vida. Téngalo por seguro que Dios no es deudor de nadie. Él le va a mostrar, Él va a guiar. Así como lo que pasó con Job. Dice que después que había pasado estas pruebas, Job tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey, 1,000 asnas y 14 hijos e hijas. ¡Qué increíble! Dios le devolvió el doble.
Dios le devolvió el doble de lo que tenía. Y estoy seguro que a usted Dios también va a recompensar ese tiempo duro y difícil por el cual usted está pasando. Esos momentos trágicos, esos momentos, quizás noches sin dormir. Y cuando ya a veces lloramos y llega un momento que ya no hay lágrimas y nos encontramos con que solo hay gemido y decimos, Dios, ¿hasta cuándo voy a pasar? Quizás su esposo o su esposa no conoce de Cristo. Quizás usted es un hombre, una mujer fiel a Dios, o sus papás no lo conocen y hay una lucha interna en su hogar, en su familia, y ahí usted está batallando y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la promesa de Dios. Tarde o temprano, Él y ella va a venir a los pies de Cristo. Dios sabe que usted puede soportar y ese es el momento que quiero animarle en estos minutos. No retroceda, no, agárrese más y más de las manos de Dios. Agárrese de tal manera que no se suelte. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Dios va a estar con usted, está con usted. Él no ha dado la espalda hacia su vida, hacia su familia. Él está presente aún en los momentos más trágicos de su vida. No se olvide, usted quiere hacer la voluntad de Dios, pues es importante que tenemos esa voluntad interna de Dios, la voluntad externa, la voluntad permisiva de Dios. Y necesitamos decirle a Dios, aquí estoy pasando en un momento muy difícil en mi vida. ¿Sabe? En cierta ocasión había un hombre en el cual tenía que ir a visitar allá en mi país, en el oriente, tenía que ir a visitar a uno de los pueblos y él tenía una camionetita. Y en esa camioneta estaba yendo porque tenía una reunión y tenía que reunirse con las autoridades. Y ocurre de que mientras iba, tuvo que pasar por un río y en el momento de pasar con un río se golpeó el radiador y el aspa comenzó a chocar al radiador y reventó el radiador. Un hombre de Dios, un siervo de Dios que hablaba muchas cosas lindas de la palabra de Dios y predicaba, era un misionero. Y ocurre de que este hombre dijo, ¿ahora qué voy a hacer? De pronto pasó uno de esos tractores, lo remolcó hasta afuera del río y allá tuvieron que conseguir uno de los mecánicos para que vengan a auxiliarle y pasó de lo que debía estar a las 11 de la mañana, era a las 5 o 6 de la tarde, recién estaba llegando al pueblo a las 6 de la tarde y dice, oh, qué increíble, no he podido, qué terrible, no he podido llegar, Dios, ¿qué ha pasado? ¿En qué me he equivocado? Y ocurre de que uno de los hermanos, una de las personas que estaban en la reunión, dijo, ¿sabe qué bien que usted no haya llegado? Qué bien que usted no haya venido. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba, todo el grupo, la comunidad estaba esperándolo a usted para matarlo, porque querían matarlo a usted. Y ese era el comentario, que cuando llegue lo van a agarrar al misionero y lo van a matar porque él está así. Y ya tenían sus razones. Y este hombre dijo, wow, qué increíble, cómo Dios ha guardado, cómo Dios ha protegido mi vida. Y a veces, y muchas veces nosotros tenemos que contar historias así. Cómo Dios guarda, cuida, protege, nos proporciona el alimento necesario. Abre puertas para tener que llegar a esos lugares o tener que ser un canal de bendición para otras personas. Pero esa es la voluntad de Dios para su vida. Necesitamos decirle, Dios, cada día yo te necesito. Cada día yo quiero buscarte, cada día quiero anhelarte, cada día quiero disfrutar de tu presencia. Dígale, Dios, yo necesito de ti. Yo te necesito como el aire que respiro. Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Sé que no es fácil. La vida cristiana dice que es para valientes. Tú dices, Gustavo, que todos somos valientes. Y cuando le digo para valientes, hay cosas que hay que renunciar. Y Dios nos dice, tienes que dejar esto, tienes que dejar este otro. Hay gustos, hay placeres que a uno le gusta. Pero sabe, dejando todo en las manos de Dios, pues todo lo que uno deja, no hay punto de comparación con esa paz que Dios nos da, con esa paz que Dios nos permite tener
Podemos tener muchas riquezas, podemos tener carros, casas, muchos placeres, pero si hay un vacío en nuestra vida, si hay un vacío en nuestro corazón, de nada sirve todo eso. Y así es como un hombre millonario allí en el Japón dijo: yo tengo tantas cosas y tengo un vacío en mi vida que no sé cómo llenarlo. Y le dijo a su esposa: no tengo yo este vacío, mira, puedo comprar lo que quiera, tú puedes pedir lo que quiera y puedes comprarte también. Y este hombre tenía muchos edificios, era propietario de esos edificios, un hombre muy visionario, un hombre que tenía muchas empresas. Y un día de eso le dijo a su esposa: ¿habrá alguna iglesia? ¿Habrá algún lugar donde podamos reunirnos? Porque siento en mi corazón a ir. Y ella le dijo: sí, claro que sí. Hay uno de los edificios que tenemos al frente, hay una iglesia. ¿Por qué no vamos? Fueron el día miércoles y llegaron, y él se sentó en la parte de atrás de la iglesia, en la banca de atrás, y dijo: a ver, Dios, tú debes tener algo para mí. Quiero venir a escucharte. Y terminó la prédica el pastor y le dijo: a aquellos que están sin paz en su vida, en su corazón, yo les invito a que vengan a los pies de Cristo para que Él llene sus vidas. Él dijo: yo soy ese. Se puso de pie y él pasó adelante, y su esposa le dice: yo también. Se pusieron de pie, fueron adelante, recibieron a Cristo en su corazón. Y cuando Dios llenó su vida, él dijo: esto es lo que he estado buscando hace tantos años. Solo Dios puede llenar tu vida, solo puede llenar tu corazón y guiarte por el camino correcto, y vas a conocer la verdadera voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es maravillosa. ¿Por qué no le dices ahí donde estás: Señor Jesús, yo te necesito en mi vida, te necesito que tú llenes esa paz en mi corazón, necesito que tú llenes todas esas ansiedades de mi vida, esos afanes por los cuales estoy pasando y estoy luchando conmigo mismo, conmigo misma, pero por favor, Dios, yo necesito de ti. Ayúdame. Hasta ahora he luchado por mí mismo, he batallado conmigo mismo, he batallado con mis fuerzas, queriendo conseguir negocios y haciendo tantas cosas, pero te necesito. Quiero ir de tu mano, quiero que tú me guíes a hacer las cosas correctas. Ayúdame, Dios, por favor, ayúdame, Dios, a tomar decisiones correctas. Hoy te invito a que entres en mi vida, en mi corazón, seas el Señor de mi vida y recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija. Yo hoy decido entregarte mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu. Te lo entrego a ti, Señor. Gracias por darme un día más de vida y gracias por abrirme las puertas para que tú vengas a morar en mi corazón y me recibas como tu hijo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Tomaste la mejor decisión en tu vida. ¿Quieres contactarte con nosotros? Llámame al 240-641-2034 o síguenos a través de Calidad de Vida Hoy en el Facebook, en YouTube o en Spotify. Fue un gusto compartir con todos ustedes a través de las ondas de Radio Poder 1030, 1590. Y estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida y a tu corazón. Que Dios te bendiga mucho. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente en su programa Calidad de Vida. Le acompaña su servidor, Gustavo Casal.